Pues victoria del Real Madrid con Signe Brun como salvadora, con Linda Caicedo como estrella en un mes de noviembre de AUPA. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Victoria del Real Madrid 1-0 ante el Eibar con ese gol en la segunda parte de Signe Brun. Y como decíamos en la intro, era muy importante esta victoria, evidentemente, porque viene un mes de noviembre brutalmente exigente para el conjunto de Alberto Tolín, en un partido donde cabe decir que creo que en los 20-25 primeros minutos se podía haber encarrilado el partido, con varias ocasiones de Linda Caicedo, que fue la jugadora más proactiva en la primera parte, no tanto luego en la segunda, pero fue la jugadora que marcaba tendencia y diferencia dentro del ataque del Real Madrid. Un Real Madrid que se presentaba con ciertas novedades, sobre todo al margen de las rotaciones más menos que se dan en posiciones dentro del terreno de juego. La más elemental fue la entrada de Milene Chávez en lugar de Misa Rodríguez. Y lo dicho, un partido que creo que lo normal, que no está siendo esta temporada en algunos casos, pero lo normal es resolverse más rápido. Hemos fallado situaciones que no deberíamos fallar, luego hemos bajado el ritmo, el nivel de movimiento, de presión, hemos dejado que la segunda parte o la segunda mitad de la primera parte el Eibar se creciera en diversas situaciones, tampoco nos generaron mucho peligro, el Madrid ha sido claramente superior en todo lo que es el grosso del partido. En la segunda parte, después de no marcar en la primera, Toril metió a Tenea por Feller, que repitió con Signe Brun. Y bueno, no creo que tampoco hubiera mucha diferencia, pero el peso del partido estaba claro quién lo llevaba. No era cuestión de último pase, última jugada, donde no concretábamos. Y luego en defensa sí que el equipo, pues bueno, algún duelo de más tenía que haber ganado. El tema defensivo del Real Madrid femenino es altamente mejorable, lo llevamos criticando toda la temporada y hoy, pues ante un equipo que es de los que menos bagaje goleador tiene, pues no hemos tenido muchos problemas atrás, pero en algunos duelos nos ha faltado firmeza, dureza, ganancia de situaciones. Aún así, sí que yo percibía que en cualquier momento el gol iba a llegar y tuvo que llegar en una situación donde tuvo que entrar el elemento factor X del partido, Olga Carmona, desde el perfil izquierdo. Otra vez conexión con Signe Brun, una vez más para ser decisiva y darnos la victoria. Gran centro y Signe Brun, que no había hecho mucha cosa en la primera parte, pues está en donde tiene que estar una 9 pura como ella y donde ha sido clave su intervención, ¿no? Para eso vino al Real Madrid, para ser una jugadora determinante, sobre todo en ese perfil de centros, y encontró ahí su situación entre centrales, donde esta futbolista hace realmente daño y hacía acreedor de la victoria parcial en ese momento al Real Madrid, que insisto, al margen de problemas, bajones durante el partido, falta de intensidad en algunas situaciones, era mejor que el Eibar para mí y merecía más la victoria final. Creo que el encuentro no tiene mucha más historia. Teresa Valleira entró, luego vimos situación de tres centrales donde probó a Sofía Esbaba como central izquierda acompañando a Iván Andrés y a Rocío Gálvez. Me da que es esto algo que va a probar Toril en más ocasiones, porque tengo yo percepción que a nivel táctico esto a Toril le convence. Y por otra parte, aunque sea un partido de exigencia media-baja, yo echo muchísimo de menos a Caroline Weir en este equipo. Y todas, ¿no? Linda Caicedo, Brun, seguro le vendría muy bien tener a una jugadora así. Las jugadoras combinativas. Claudia Zornoza creo que también ha hecho un partido destacable dentro del centro del campo. Creo que ha sido muy intervencionista y apareciendo bastante. Menos Maite Oroz, que hoy no ha tenido mucho protagonismo. Pero bueno, yo creo que de este partido, viniendo lo que viene, aquí había que sacar los 3 puntos ante un equipo claramente o muy inferior al Real Madrid y precisar que se requieren mejoras, que el equipo a nivel de juego tiene que seguir mejorando, porque te viene la Real Sociedad, vas a recibir al Chelsea, luego tienes el Barça, es un mes de noviembre durísimo lo que tiene el Real Madrid femenino y va a ser, creo que más allá de a título presente, puntos y partidos muy importantes, creo que también van a marcar un poquito la hoja de ruta a medio plazo de confianza del club hacia técnico, jugadoras. O sea que no son solo partidos donde te juegas 3 puntos muy importantes en este mes de noviembre, sino que más allá de eso, creo que también a nivel de club es muy importante poder sacar buenos réditos y resultados en estos partidos, ¿no? En fin, me gustaría vuestra opinión, vuestro comentario, cómo habéis visto el partido del Real Madrid en Ipurúa ante el Eibar, con qué os quedáis. Para mí, MVP Linda Caicedo por talento, por desequilibrio, ha hecho cosas diferentes, aunque diferencial luego la entrada de Olga para poder asistir a Brun, que ha sido pragmática en la zona donde ella hace pupita, donde ella hace daño. En fin,
Sea, como siempre, muy importante que me deis vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.